felizmente casado, tengo un hermoso hijo, soy del país de Colombia, de una ciudad donde llueve café, en el baño hay café, debajo de la cama hay café, tengo un jabón de café, todo está diseñado de café. Tenemos un dicho entre nosotros y es que sin café es imposible agradar a Dios. Es un dicho entre nosotros. Amén. Muy bien, junto a mi esposa somos los directores y fundadores de un ministerio de movilización y capacitación que se llama Mission Go, donde venimos ya hace más de 12 años trabajando en plantación de iglesias, construcción de iglesias en la selva amazónica. Nos encanta predicarle a los indígenas de esta zona allí en este lugar. Pero muy bien, vamos a la palabra de Dios, amén. Cierre sus ojos y ahora permítanme orar. Ya oraron por mí, ahora oremos específicamente por el sermón, ¿les parece? Cierre sus ojos y permítanme orar específicamente por el sermón. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Señor, oramos que hoy, mientras tu palabra es leída, es expuesta, tú hables a lo más profundo de nuestros corazones. Toma control de este tiempo como lo has hecho durante años. Y por favor, Señor, que mientras ella se lee y se expone, tú obres milagros, Señor, tú restaures al caído, levantes al que ha perdido las fuerzas, pero también, Señor, llévate toda distracción, todo sueño, toda pereza, todo cansancio, y que hoy sea un tiempo de corazón a corazón con tu palabra. Queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, tome su silla. Oh, no, mentiras. Vamos a la palabra de Dios. Para los que les gusta escribir, le he titulado a esta enseñanza o a este sermón de esta forma y se llama así: Paciencia en medio de las pruebas. Se llama la enseñanza por ahí. ¿Cómo se llama? Paciencia en medio de las pruebas. Muy bien. ¿Por qué hablar en esta tarde acerca de la paciencia? La paciencia, fuera del ámbito del cristianismo o fuera de la palabra de Dios, es definida como una virtud que todo ser humano en este planeta Tierra debe aprender a vivir y a desarrollar. Pero dentro del cristianismo, dentro de la palabra de Dios, la palabra paciencia se describe como una característica del fruto del Espíritu sobre nuestras vidas. Así que todos los días, usted y yo, cuando salimos a trabajar, en el transporte público, en medio del diario vivir, necesitamos vivir vidas ¿qué? Pacientemente. Paciencia debemos tener en las horas de mucho tráfico en Barcelona. Usted necesita tener ¿qué? Paciencia. Paciencia debemos tener mujeres casadas aquí con su esposo, aunque algunas mujeres digan, Señor, no te lo llevas o te lo mando, pero no lo aguanto más. Debe tenerle ¿qué? Paciencia. Paciencia debemos tener con nuestros hijos, paciencia debemos tener con nuestro vecino, paciencia debemos tener tal vez con las personas no cristianas que están a nuestro alrededor, paciencia debemos tener cuando salgamos a evangelizar y las personas nos rechacen, paciencia, hombres también deben tenerle a su esposa, paciencia todos los días debemos tener. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús venga. Y uno de los mayores exponentes de la paciencia es considerado el medio hermano o hermano de Jesús. Así que lo invito a que abra la Biblia o prenda la Biblia, porque eso lo de un cristiano que la trajo, pero es importante que la leamos. Y vaya conmigo a la carta de Santiago, Santiago capítulo 5, versículo del 7 al 11. Santiago capítulo 5, versículo del 7 al 11. Y vamos a leer su palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Espíritu Santo. Santiago capítulo 5, versículo del 7 al 11. Y vamos a leer su palabra en esta tarde. Muy bien, versículo 7 dice: Por tanto, hermanos, ¿tened qué? Paciencia. Paciencia. ¿Hasta cuándo? Mire el límite que Santiago le da a la iglesia. Dice Santiago: hasta la venida del Señor, o hasta que usted y yo partamos de esta tierra. Debes tener paciencia. Pero ahora Santiago les va a dar 3 ejemplos de paciencia a la iglesia del momento y a nosotros en esta tarde. Vamos con el primer ejemplo que Santiago le da a la iglesia y dice: mirad cómo el labrador sería ¿qué?
El primer ejemplo, subrayelo allí en su Biblia, escriba allí sobre su Biblia, si no trajo donde escribir con su labial, pestañina, pero aruñe la Biblia. ¿Qué hace este labrador? Dice que este labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Otra vez que se le note que está esperando a Jesús. Amén. Muy bien, versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Versículo 10, vamos al segundo ejemplo de paciencia y dice Santiago: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia ¿a quiénes? A los profetas. Segundo ejemplo serían ¿quiénes? Los profetas. Subraya allí en su Biblia. ¿Qué hicieron estos profetas? Dice que hablaron en el nombre del Señor. Tercer ejemplo de paciencia, versículo 11. He aquí, iglesia, tenemos por bienaventurados a los que sufren, y habéis oído de la paciencia de Job. Tercer ejemplo sería ¿quién? La paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Amén. Muy bien, tome su silla, por favor, póngase cómodo, póngase en modo expectativa, más no en modo avión porque se duerme, ¿listo? Muy bien. Para entender el contexto, el corazón de Santiago, del por qué él repite del versículo 7 al versículo 11, repite intensamente 5 veces la misma palabra, que es la palabra ¿qué? Paciencia. Como cristianos estamos en la obligación a la hora de leer la Biblia de conocer en cualquier pasaje de la Biblia su contexto histórico, su contexto teológico y lo que estaba sucediendo en la época de Santiago. Así que para entender el corazón de Santiago del capítulo 1 al capítulo 5, déjame compartirte rápidamente lo que sucedía en la época, en la cultura, el año de Santiago y a quién le escribe esta carta a Santiago y por qué repite tantas veces la palabra paciencia. Rápidamente le comparto su contexto histórico. ¿Qué sucedía en la época de Santiago? Esta es una carta cortica de tan solamente 5 capítulos que Santiago se la escribe y se la envía a una iglesia de cristianos judíos dispersos por toda la antigua Israel. Estos cristianos a los que Santiago les está escribiendo, en su época esta iglesia está padeciendo persecución, torturas, los están deportando, los están maltratando, no tienen derechos humanos, no está la ONU, no hay nadie que los proteja a ellos como cristianos. Y literalmente los están oprimiendo el gobierno de turno en ese momento. ¿Y quién lo está oprimiendo? ¿Quién está oprimiendo? ¿Quién está matando, torturando y deportando a los cristianos del momento? En la época de Santiago existió un hombre muy malo llamado Agripa. Este hombre detesta a los cristianos, odia a los cristianos, saca una orden romana y escribe a toda persona que se vista como Cristo, que hable de ese tal Cristo, que se congregue en cavernas a adorar a ese tal Cristo, va a ser perseguido, torturado, deportado y hasta lo vamos a matar. Agripa firma la carta y con su anillo romano la sella y se la envía al Imperio Romano. El Imperio Romano, al leer la carta de ahí en adelante, empieza una carnicería, una persecución en contra de todos los cristianos del momento. Con todo respeto voy a compartir una afirmación de lo que pensaban los romanos en ese momento. Los romanos, cuando están persiguiendo a los cristianos, los romanos piensan que los cristianos son una escoria, una basura, son asquerosos ante la sociedad. ¿Y por qué el Imperio Romano piensa esto de los cristianos?
porque literalmente los cristianos no se someten al César, no le rinden pleitesía al César, no se le arrodillan ante el César, y simplemente por eso, literal, los están persiguiendo. Así que el Imperio Romano entra a las casas de los cristianos, queman sus casas, los deportan, matan a los niños, queman las mujeres. Literalmente, para el Imperio Romano, nosotros somos la basura de la sociedad. Así que en medio de esas pruebas, en medio de la persecución, Santiago nota y ve lo que le está pasando a la iglesia y escribe esta carta de principio a fin. Y el corazón de Santiago en medio de todo lo que está viviendo la iglesia es esto: llevando a la iglesia a que en medio de las pruebas, las circunstancias adversas, a que en medio de la enfermedad, las adversidades, Santiago llama a la iglesia a que en medio de todo esto le coloque su mirada a Jesús. Y yo quiero traer eso mismo a nuestros días. Gracias a Dios, aquí en España tal vez hasta el momento no los están persiguiendo tal vez como en ese momento, no los están matando como en ese momento, pero sí quiero recordarte algo. Santiago nos quiere recordar en este tiempo, en los tiempos que vengan, que en medio de las pruebas, que en medio de las adversidades, que en medio de la enfermedad, que en medio de las injusticias, que en medio de la corrupción, que en medio de la migración masiva, que en medio de todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, Santiago nos quiere recordar que por favor le coloquemos su mirada a Jesús. Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Santiago nos quiere recordar que por encima de lo que diga el gobierno, tu mirada debe estar puesta en Jesús. Que por encima de la jubilación, por encima de los euros, que por encima tal vez de lo que estamos viviendo a nivel mundial, le coloques siempre tu mirada a Jesús. Tu mirada no tiene que estar puesta en el gobierno, tu confianza absoluta no tiene que estar puesta ni siquiera en el dinero, tu confianza absoluta no tiene que estar puesta en una casa, tal vez una jubilación, que es importante. Pero Santiago nos llama y nos recuerda que por encima de todo esto debemos colocar nuestra mirada, nuestra confianza en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Así que en medio de eso, Santiago nota que la iglesia, en medio de la persecución, como cualquier ser humano con H mayúscula, al ver que está trabajando por años para conseguir su casa, la compró, que tiene hijos, y que en medio de todo eso el Imperio Romano viene, mata a sus niños, queman sus casas y los sacan, los deportan. Así que Santiago muestra el corazón de la iglesia en ese momento, una iglesia con H mayúscula, una iglesia humana. Así que en medio de eso, la iglesia suele perder, por la persecución, suele perder ¿qué? La paciencia. Así que teniendo en cuenta de por qué los están persiguiendo, introduzcámonos ahora sí al corazón del sermón. Versículo 7 de nuestro texto base. Abra la Biblia, no la cierre tan rápido y mire el texto. Versículo 7 de nuestro texto base. Santiago capítulo 5, versículo 7, y volvamos a leerlo. Y dice Santiago esto, y dice: por tanto, hermanos, tener ¿qué? Paciencia. Tal vez la iglesia al momento le diría: Santiago, pero no notas lo que nos está pasando. Santiago, ¿hasta cuándo debemos tener paciencia? Santiago, ¿no ves cómo el gobierno nos persigue? Y Santiago le dice a la iglesia: hasta la venida del Señor, o hasta que usted y yo partamos de esta tierra. Escuché lo que pude traducir en cuanto a la palabra paciencia. La traducción de la palabra paciencia que aquí Santiago usa a nuestros días quiere decir esto: resistencia, soportar, sobrellevar cargas. Cuando Santiago habla de sobrellevar cargas, es llevar personas pesadas, circunstancias pesadas sobre nuestros hombros y librando batallas hasta que el Señor venga. Vuelvo y lo repito, la palabra paciencia que Santiago usa aquí quiere decir a nuestros días resistencia, soportar, sobrellevar cargas y librando batallas hasta que el Señor venga. ¿Qué nos quiere hablar Santiago a usted y a mí en esta mañana? Santiago nos quiere recordar que en medio de los días grises, que en medio de los días de desespero, de lágrimas, que en medio de los días donde usted dice: yo que estoy aburrido del cristianismo, no aguanto más el ministerio, es difícil, ya no quiero más, quiero botar la toalla. Santiago nos recuerda que debemos ¿qué?
resistirlo con mucha paciencia. No es tiempo de cambiarse a otra iglesia. No es tiempo de abandonar tu fe. No es tiempo de rendirse tan fácilmente. Es tiempo de resistir con mucha paciencia. Pero también Santiago nos habla de que debemos soportarnos los unos a los otros con mucha paciencia. Quiero hablarle a los adultos hacia los jóvenes actualmente. Escuchen esto, adultos aquí presentes. Los jóvenes actualmente ya no visten como nosotros, ya no hablan como nosotros. Su cosmovisión es totalmente diferente a nosotros. Aparte de su cosmovisión, su lenguaje es totalmente diferente a nosotros. Y a pesar de las diferencias, Santiago llama a que debes soportarlo con mucha paciencia. Dejemos llorar, Señor, mándale un rayo, quémalo, sácalo de la iglesia, pero no me lo aguanto más. Santiago llama a que debes, ¿qué? Soportarlo con mucha paciencia. Pero también quiero hablarle a los jóvenes hacia los adultos aquí presentes. Escuchen esto, jóvenes, los adultos actualmente son la voz de la experiencia, son la voz de autoridad puesta y dispuesta por el Padre sobre nuestros hogares, son ese arco para que nosotros como flechas podamos introducirnos al arco y a través de su experiencia podamos pionerar, podamos avanzar hacia un mundo que cada día se vuelve mucho más crítico. Y Santiago llama a que debemos soportarnos a pesar de nuestras diferencias con mucha paciencia. Pero también Santiago habla de que debemos los unos a los otros ayudarnos a llevar nuestras cargas. Es imposible creer que dentro de una iglesia cristiana, si yo veo a un hermano de la fe o a un hermano de la sangre llevando cargas difíciles sobre sus hombros y que se le caen una tras otra vez, yo me haga el de las gafas oscuras o el desentendido con esa circunstancia y aunque tengo los recursos, no sea capaz de ayudarle a llevar sus cargas. Santiago en toda la carta corrige la actitud de algunos cristianos que aunque ven las cargas de los hermanos le dicen esto a las personas: Dios le bendiga, vaya con Dios. Y tiene la forma, tiene las posibilidades. Las epístolas de Juan también llama a los cristianos a que se ayuden los unos a los otros y nos ayudemos a llevar nuestras cargas. ¿Te acuerdas iniciando tu fe en el cristianismo? ¿Te acuerdas cuando iniciamos cuántas veces no se nos caían las cargas? ¿Y cuántas veces alguien nos tuvo paciencia para ayudarnos a recoger esas cargas o ayudarnos a aliviar las cargas? ¿Cómo actualmente, hoy día, nos creemos la super Coca-Cola y no somos capaces de ayudar a otros? Aún teniendo formas o tal vez necesidades, debemos los unos a los otros, como un solo cuerpo, una sola familia, ayudarnos a llevar nuestras cargas. Pero también Santiago habla de que debemos librar batallas hasta que el Señor venga. Escuche esto, nos guste o no, lo quieras o no, vamos a librar batallas hasta que Jesús venga. Amén. Muy bien, Santiago le dice esto a la iglesia en medio de la persecución. Santiago le dice: mire, por favor, ayúdense los unos a los otros, ténganse paciencia los unos a los otros. Cuando venga el Imperio Romano, escóndanse en los subterráneos y a pesar de las diferencias culturales, por favor, sosténganse, aliméntense. Pero la iglesia, en medio de las pruebas, la persecución, la iglesia del momento pierde con facilidad, ¿qué? La paciencia. Pero ahora Santiago, muy creativo, muy espiritual, va a ilustrarle a esa iglesia y a nosotros en esta tarde 3 ejemplos para sumárselo a nuestra paciencia o ejemplos de paciencia actualmente. Vamos con el primer ejemplo de paciencia, versículo 7, nuevamente nuestro texto base. Y Santiago continúa hablando de esta forma y dice: mirad, iglesia, cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Como primer punto o primer ejemplo para que usted escriba allí y nunca se lo olvide, escúchelo bien, el labrador que Santiago nombra aquí representa simbólicamente, ¿qué representa? Los procesos de Dios sobre nuestras vidas. Vuelvo y repito para que le quede claro, como primer punto o primer ejemplo para sumárselo a nuestra paciencia, escúchelo bien. El labrador que Santiago nombra aquí
representa simbólicamente los procesos de Dios sobre nuestras vidas. Grábese esto en su mente y en su corazón. El Dios al que usted hoy está alabando, el Dios al que usted y yo leemos en las Escrituras, el Dios al que usted y yo seguimos por generaciones, el Dios al que usted adora, alaba, el Dios de sus familias, nos guste o no, es un Dios de procesos. Nos guste o no, vamos a librar procesos. Procesos altos como procesos bajos. Procesos anchos como procesos angostos. Procesos de abundancia como procesos de escasez. Vamos a librar procesos de enfermedad como procesos de salud. Pero hay algo que nos debe dar esperanza a nosotros como cristianos. Y es que Él prometió desde Génesis a Apocalipsis que en medio de cualquier proceso Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. 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 Lo malo, si se puede decir de esa forma, es que actualmente nos estamos enfrentando ante una generación que no le gustan los procesos. Nos estamos enfrentando ante una generación que paga millones de pesos, euros, de dólares para ir a un evento que le recuerde las promesas de Dios. Pero esa misma persona que pagó para que le recuerden las promesas de Dios, le huye a los procesos de Dios. Le fascinan las promesas, pero le huye a los procesos de Dios. Amén. Nos estamos enfrentando ante una generación que el mundo afuera le llama a esa generación la generación tipo horno microondas, que todo lo quieren rápido, instantáneo, facilito, en bandeja de plata, que no se quieren esforzar por nada, que todo lo quieren así, mire, fácil y sin vivir procesos. A esa generación también el mundo le llama la generación tipo de cristal, que con cualquier proceso se rompen. No han aprendido a vivir procesos. Los procesos, si se puede decir de esa forma, es que los procesos forman el carácter del cristiano. Lo hacen dependiente no del Estado, no de la jubilación, sino de Jesús. Los procesos forman el carácter de las personas y nos hacen hombres y mujeres conforme a su corazón. Y voy a darte dos ejemplos de lo que sucede dentro y fuera de nuestras iglesias cuando hablamos de los procesos. Primero, dentro de nuestras iglesias, no de esta iglesia, sino la iglesia latina. Nos estamos enfrentando a personas que les gusta pararse aquí al frente. Nos estamos enfrentando a personas que rápido quieren ser famosas. Nos estamos enfrentando a personas que rápido quieren pararse aquí. Pero cuando tú llamas a ese tipo de personas a las 5 de la mañana, en verano, en vacaciones, a que aquí se sienten en esa silla, ahora no vienen. Pero si les gusta figurar. Pero si le gusta mandar. Nos estamos enfrentando ante una generación sin procesos que en cualquier llamado de atención, disciplina o formación de su carácter, ¿sabe qué dice? A mí no me gusta que me formen el carácter. Yo ya soy muy anciano, ya me sé toda la Biblia, yo ayuno, oro, tengo una comunión directa con Dios, tengo su WhatsApp, así que yo no necesito que me formen el carácter. ¿Sabe qué hace? Se cambia de iglesia porque no le gusta que le formen el carácter. A ellos se les llama la generación de cristal, que en cualquier gripita se rompen o abandonan su fe. Ahora, no solamente pasa dentro de nuestras iglesias, también está pasando fuera del ámbito de la fe. Nos estamos enfrentando, y no voy a satanizar lo que voy a compartir a continuación, pero nos estamos enfrentando ante una tecnología llamada la IA, que significa la inteligencia artificial. Cosas buenas como cosas malas de la inteligencia artificial. Una de sus cosas malas es que está convirtiendo a nuestras generaciones en personas flojas, sin procesos. ¿Cómo así? Hay alguien que está a punto de graduarse de arquitectura o de ingeniería o de alguna tecnología. Esa persona al final de su carrera tiene que presentar un proyecto de grado o una tesis o un examen al final con un material, pero esa persona no quiere leer libros, no se quiere trasnochar, no quiere esforzarse por sacar su proyecto de grado. Pero ¿sabe qué puede ir a hacer? Puede ir a la inteligencia artificial y le dice: yo necesito que me arrojes mi proyecto de grado con este título, ese es el tamaño de la letra, ese es el tamaño de la fuente, ese es el tamaño del contenido, ese es el contenido de páginas que debe tener, los subpuntos que debe tener, y la inteligencia artificial en menos de un minuto te arroja todo tu proyecto de grado para que usted vaya y lo presente sin procesos. Quiero recordarte algo: la misión se sueña, pero la misión se tiene que sudar.
Vuelvo y repito, la visión se sueña, pero la misión se tiene que sudar. Todos aquí conocemos lo que el Padre nos ha enseñado a través de la palabra, pero ahora depende de nosotros sudar, esforzarnos, creerle al Señor por lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Así que no es solamente recibir, sino que también es tiempo de dar creyendo a lo que el Señor nos llama a hacer. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Ahora la pregunta es, ¿por qué Santiago nombra al labrador? ¿Qué representa para Santiago el labrador? El labrador es una representación simbólica de los agricultores. Claro. Y todos sabemos que un agricultor cuando va al campo a sembrar café, Juan Valdés, Starbucks no, Juan Valdés, que quede claro. Todos sabemos que lo que se siembra no se recoge al instante, eso es una mentira, sino por el contrario, el agricultor tenía que llenarse de mucha paciencia en medio de su proceso de la siembra y en medio de su proceso de la cosecha. El agricultor no se alteraba con lo que sembraba, el agricultor no se iba de vacaciones con lo que sembraba, el agricultor no descuidaba su cultivo en medio de las pestilencias, insectos que había en su campo, sino por el contrario, el agricultor, para asegurar una gran cosecha, el agricultor aprendió a confiar pacientemente ¿en qué? En la lluvia temprana y en la lluvia tardía. ¿Qué nos enseña esto para nosotros actualmente? Aquí va. El agricultor tenía conocimientos en topografía, el agricultor tenía conocimientos en estudios de semillas, el agricultor tenía conocimientos en el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña y muy pronto el fenómeno de los gemelos. El agricultor tenía conocimiento en todo lo que tiene que ver con la agricultura, el campo y el clima. Pero aquí Santiago nos quiere enseñar algo. El agricultor, a pesar de sus conocimientos, no dependía en su totalidad de los conocimientos. ¿Dependía de quién? Absolutamente de nuestro Dios. Amén. Porque en la antigua Israel no tenían acueducto de agua como lo conocemos actualmente en su país o en sus ciudades. No tenían acueducto. Así que ¿cómo dependían ellos de la agricultura en su momento? De que Dios mandara literal la lluvia temprana o la lluvia tardía. El agricultor no le decía a Dios esto: Dios, yo te obligo ahora, no te espero un no como respuesta, y yo te obligo que me mandes lluvia, porque soy el hijo de Dios y los hijos de Dios no deben sufrir. El agricultor no hacía eso, para nada. No exigía, no cuadriculaba a Dios, sino que el agricultor aprendió a confiar pacientemente en los procesos de la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Cuándo venía la lluvia temprana y la lluvia tardía? En la época de los judíos, o en la época del calendario de Santiago. La lluvia temprana venía en el calendario judío, en el mes de octubre y en el mes de noviembre, y venía como un rocío para ablandar el suelo. Y si no llovía temprano, el agricultor decía: me voy de esta tierra, abandono mi fe, Dios es difícil, no aguanto los procesos. Sino que ¿qué hacía el agricultor? Tenía un segundo chance. ¿Cuál era el segundo chance? Esperar ¿qué? La lluvia tardía. ¿Cuándo venía la lluvia tardía? La lluvia tardía en el calendario judío venía el próximo año, en el mes de abril y en el mes de mayo. Y eso venía como un torrencial para ayudar a su campo. Pero ahora viene la pregunta más difícil. ¿Y si Dios soberanamente y en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, aunque a muchas veces a mí no me guste, y si Dios soberanamente, Él decidía no mandar la lluvia temprana, ni tampoco mandar la lluvia tardía, ¿qué hacía el agricultor? Pues esperaba pacientemente y confiando en Dios. Amén. Amén. Y muchas veces no nos gusta a nosotros de esa forma. Aquí va, apliquemos eso a nuestro contexto actualmente. Aquí va. Yo no sé qué procesos estén viviendo cada uno de ustedes en sus hogares. No sé qué procesos están viviendo los padres hacia los hijos hacia los padres, los matrimonios aquí presentes. No sé qué procesos están viviendo con sus papeles, en su economía, en su hogar. No sé qué proceso, trasfondo, cómo haya llegado usted aquí a Barcelona o a Europa. No sé cuál sea su trasfondo económico, social o tal vez en su salud. Pero sí quiero recordarte algo, que en medio de los procesos, si Dios soberanamente nos responde temprano, hace un milagro temprano y nos da explicaciones temprano, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia? Gloria a Dios, porque Dios me ha respondido temprano. ¿Qué representa?
la lluvia temprana. Amén, ¿está ahí? ¿Cuánto les gusta que Dios le responda así? Mire, rápido, instantáneo, que ahora Dios le diga, ya, aquí está, amigo, tome lo que quiera. ¿A cuánto les gusta eso? Amén. A todos nos gusta, ¿cierto? Pero vamos a ir un poquito más difícil. Y si Dios en nuestros procesos, Él soberanamente no nos responde temprano, sino por el contrario nos responde tarde, hace un milagro tarde y nos da explicaciones tarde que representa la lluvia tardía, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia? Gloria a Dios. Mantenerse, gloria a Dios, mantenerse Porque Dios paciente. sigue siendo bueno. Amén. Muchas veces a mí no me gusta. ¿Amén o no amén? Amén. Ahí bajaron los amén, ¿cierto? Porque no nos gusta. Pero vamos a ir ahora un poco mucho más difícil. Y si Dios en nuestros procesos, Él no nos responde temprano, tampoco nos responde tarde, sino que en nuestros procesos Él decide guardar Silencio. ¿cuál va a ser la actitud de la iglesia? Hasta aquí llegó mi fe. No. Yo pensé que Dios era un Dios circunstancial, que cuando yo estoy feliz, Él está feliz, pero cuando estoy enojado, Dios está bravo conmigo. Os quiero recordarte algo. Llueva, relampaguee, haya rumores de guerra, nuevas pandemias, nuevas cepas, haya inflación, no haya inflación. Quiero recordarte que el Dios de las Escrituras, el Dios al que seguimos, el Dios de la iglesia a nivel mundial, sigue siendo bueno. Así Amén. vengan los extraterrestres, así pase lo que pase. Quiero recordarte que Dios sigue siendo Dios sobre la iglesia. Amén. A nada se le ha salido de las manos. Sigue teniendo el control. Así que yo te digo algo, vive tus procesos sin desesperarte y aprendiendo a esperarlos pacientemente, entendiendo que Dios sigue siendo el Dios de nuestros procesos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Segundo ejemplo de paciencia, versículo 10 de nuestro texto base. Santiago continúa hablando de esta forma. Este se murió. Ya. Versículo 10 de nuestro texto base. Y Santiago continúa hablando el segundo ejemplo de paciencia y dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia ¿a quiénes? A los profetas. ¿Qué hicieron los profetas? Dice que hablaron en el nombre del Señor. Como segundo punto, segundo ejemplo, para que usted escriba allí, nunca se lo olvide, escúchelo bien. Los profetas que Santiago nombra aquí representan simbólicamente la proclamación o la predicación de la verdad absoluta. Vuelvo y lo repito. Cuando Santiago nombra a los profetas, para Santiago los profetas representan la proclamación o la predicación de la verdad absoluta. Sí, se acabó. La predicación o la proclamación de la verdad absoluta. ¿Cómo así, iglesia? Escúchelo muy bien. Cuando Santiago nombra a los profetas, él no está pensando, con todo respeto, a los profetas actuales que a ustedes y a mí nos gustan. Cuando Santiago nombra a los profetas, él no está pensando en ese tipo de profetas. Cuando Santiago nombra a los profetas, él está pensando en ¿quiénes? En los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y quiénes fueron los profetas del Antiguo Testamento? ¿Qué pasó con estos profetas a los que Santiago está nombrando? Cuando ustedes y yo los estudiamos, vemos que fueron literalmente, mientras predicaban, profetizaban, anunciaban la ley, la Torá, el Pentateuco, fueron ultrajados, maltratados, deportados y hasta los mataron por decir la verdad. Amén. Mire, yo no soy profeta, pero le voy a decir las estadísticas y eso se comprueba. Decir la verdad actualmente en el sistema en el que vivimos es un sinónimo de caerle mal a las personas. Amén. Decir la verdad actualmente ante las variedades de religiones a nivel mundial es un sinónimo de caerle mal o que si estamos en la ventana 1040, que nos persigan o hasta nos maten por decir la verdad. ¿Y cuál es la verdad absoluta de la iglesia a nivel mundial? Jesús es nuestra verdad absoluta. Se ponga bravo quien se ponga, Jesús es nuestra verdad absoluta, por la cual mataron a los profetas que Santiago está pensando aquí. Así que, mire, el sistema tarde o temprano o poco a poco está llevando a entender que nuestra verdad debe ser relativa y no absoluta.
¿Cuál es la verdad relativa que el sistema quiere que usted y yo creamos? Que todas las religiones nos van a llevar al cielo. Pórtese bien y se va para el cielo. En Semana Santa váyase de rodillas a Toledo y se va para el cielo. Toda esa es una verdad relativa, pero la verdad absoluta de la iglesia, así venga la persecución, así venga lo que venga, nos discriminen, nos traten mal, se debe centrar en la persona de Jesús. Es la verdad por la cual usted y yo debemos sufrir, por la cual usted debemos darla y compartirla, pase lo que pase y venga lo que venga. Así que la pregunta del millón es, ¿cómo mataron a los profetas por decir la verdad en la época del Antiguo Testamento? ¿Cómo se dividen los profetas en el Antiguo Testamento? Los profetas se dividen en dos partes. ¿Cuáles fueron? Profetas mayores y profetas menores. Rápidamente, ¿quiénes fueron los profetas mayores? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. ¿Cómo mataron a los profetas mayores? Por decir la verdad en su época, que no ha cambiado hasta el día de hoy. ¿Cómo los mataron? Mire, Cristo tuvo 12 discípulos. Esos 12 discípulos formaron a otros discípulos. A ellos se les llama o se les conoce como los padres de la iglesia. Y ellos dejaron libros, diccionarios, bibliotecas gigantes, donde ellos escriben cómo mataron a los profetas por decir la verdad. Eso se llama la era patrística. Entonces aquí ellos narran cómo los mataron. El primer profeta llamado Isaías. Dice que Isaías cuando sale a las calles a profetizar, a proclamar, a evangelizar, a discipular, a compartirle a las personas que el Cordero de Dios estaba por venir, que el Mesías esperado, que el unigénito Hijo de Dios es el Mesías. Dice que su propio pueblo se molestó tanto con Isaías que ¿sabe qué hicieron? Lo amarraron de sus dos manos, lo amarraron de sus dos pies y con un serrucho de abajo hacia arriba por toda la mitad lo partieron en dos porque les incomodó la predicación de Isaías. Siguiente profeta llamó al profeta llorón. Lloraba tanto del rechazo, lloraba tanto del pecado, lloraba tanto de la idolatría, que cuando Jeremías sale a las calles a profetizar, a anunciar la verdad, a que se arrepientan y se vuelvan a Dios, ¿sabe qué hace su propio pueblo? No nos gusta su predicación. Toman piedras y a Jeremías en la calle se la lanzan en la cabeza y Jeremías en la calle muere desangrado por decir la verdad. Siguiente profeta llamó al profeta Ezequiel. Ezequiel murió por decirle a su propio pueblo que dejaran de adorar a otros dioses que no tienen, que aunque tienen ojos no ven, aunque tienen boca no hablan, aunque tienen oídos no escuchan, y si lo lanzas al río no van a nadar. Ezequiel fue un convencido y le dijo a la gente: mire, si siguen adorando imágenes no se van a ir al cielo. Y les digo, el único Dios, póngase bravo quien se ponga, creador del universo, de las galaxias, creador de la humanidad, se llama Jehová Dios de los ejércitos. Y su pueblo dijo, uy, no. A los que son latinos o que han escuchado series de Colombia, la gente en su momento dijo esto: si Ezequiel sigue predicando de esta forma, le vamos a mandar a los de la moto. Y literalmente lo mandaron a matar. ¿Por qué? Porque les iba a decir: mire, si Ezequiel sigue predicando de esa forma, nos va a dañar el negocio de las imágenes. Así que necesitamos matarlo. No podemos que él siga predicando de esa forma. ¿Y qué pasó con Ezequiel? Terminaron matándolo. Si Ezequiel estuviera en nuestra época, ¿cómo hubiera predicado Ezequiel? ¿Cómo se hubiera presentado ante las personas? Posiblemente Ezequiel hubiera predicado de esta forma, le hubiera dicho a la generación actual: oiga, es que verse la Rosa de Guadalupe a nadie va a salvar. Oiga, es que pegar una flor o tal vez manta o tal vez un ramo de sábila a nadie le trae buena suerte. Es que pegar una herradura de caballo en la parte de atrás de su puerta a nadie le trae buena suerte. Es que colocar una tijera en cruz debajo de la almohada a nadie le trae buena suerte. Es que irse en Semana Santa a adorar la cruz, a adorar alguna imagen o irse de rodillas a tal lado, pagar penitencia, a nadie salva de nada. Ezequiel hubiera sido un radical y hubiera dicho esto a la gente: es que el único y soberano salvador de este planeta Tierra se llama Jehová Dios de los ejércitos. Él fue Jesús, Él fue el que murió en la cruz, a Él tenemos que adorar. ¿Y qué pasó con Ezequiel? Terminaron matándolo por decir
la verdad. La verdad le incomoda al sistema en el que vivimos. Daniel, en la época de Daniel, a la gente no le gustaba cómo Daniel oraba 3 veces al día en dirección hacia Jerusalén. Daniel nunca comió la comida del rey, nunca le hizo pleitesía, nunca adoró a la estatua del rey. Y fue perseguido, criticado, chismoseado y encerrado en una fosa llena de leones. Amén. ¿Cuál es el común denominador de los profetas menores? Profetas mayores y los discípulos de Cristo. Aquí va la gran verdad de todo el contexto histórico de la Biblia. Antiguo Testamento, verdad absoluta. Dios o Jehová, Dios de los ejércitos, o Dios como el Padre y Creador del universo. Verdad absoluta del Antiguo Testamento. Verdad absoluta de los 4 evangelios. Jesús como el Hijo de Dios. Amén. Y sin Él nadie irá al cielo. Hechos hasta nuestros días. El Espíritu Santo moviéndose con poder y autoridad sobre la iglesia. Amén. Esa es la verdad condensada que la iglesia debe predicar. Esa es la verdad absoluta por la cual nosotros debemos predicar. Esa es la verdad absoluta por la cual usted y yo debemos compartírselo a las personas sin miedo, pase lo que pase y venga lo que venga. Esa es la verdad absoluta por la cual usted y yo debemos dar nuestra vida y por la cual estamos siguiendo. ¿Cuál es la verdad absoluta? Jesucristo es el único camino, la verdad Y la vida. La pregunta del millón es, ¿por qué al sistema en el que vivimos le incomoda nuestra verdad absoluta? ¿Por qué les incomoda tanto? ¿Por qué hace años atrás en los Juegos Olímpicos se mofaron de la Santa Cena? ¿Por qué hace tiempo atrás en los Olímpicos se mofaron hablando mal de Jesús? ¿Por qué en Río de Janeiro, en los carnavales, se siguen mofando acerca de Jesús? Sacaron Jesús con el movimiento LGBT+. ¿Por qué a la gente les incomoda, a la prensa amarillista le incomoda tanto la verdad de Jesús? ¿Por qué a las grandes religiones actualmente les incomoda tanto la verdad que tú y yo tenemos acerca de Jesús? ¿Por qué les incomoda tanto? Yo tengo una de sus tantas verdades absolutas. Aquí va, una de tantas. Porque Cristo ha sido el único sobre la faz de la tierra y sobre los 4 evangelios que se paró cara a cara. No se escondió detrás de un púlpito, no se escondió detrás de un árbol, no se volvió teólogo en Facebook, no lo hizo. Este hombre, Jesús, nuestro Salvador, ha sido el único sobre la historia humana y sobre los años de este planeta Tierra que se paró ante la religión ultraortodoxa, poderosa, rica del momento, llamada los fariseos. ¿Y qué pasó? Se paró ante ellos y les dijo esto: oiga, ¿sabe qué? Yo soy Dios. ¿Y qué? Y que Cristo les dijera eso a ellos era la peor blasfemia del momento. Era la peor herejía del momento. Y Cristo viene como una bola de nieve. ¿Cómo así como una bola de nieve? Viene poco a poco molestando a los fariseos con esta verdad absoluta. ¿Por qué? Tiempo atrás Jesús le dice a una mujer: levántate y no peques más. Tus pecados son perdonados. ¿Quién era el que no podía perdonar los pecados? Dios. Entonces viene poco a poco. Y ahora le dice a otro: ¿sabes qué? Mira, levántate. Eres sano en día de sábado o en día de reposo. Y eso venía chocándole a los fariseos, pero ahora la tapa, lo que los saca del estadio es que Jesús le dijera a los fariseos: yo